Buenas noches, señoras y señores. Aunque el de la demografía es un asunto simplemente crucial, como tantas veces hemos dicho, no ocupa ni la más mínima parte del debate político nacional. La razón de fondo es que a los grandes intereses no les interesa el crecimiento de la población, más bien todo lo contrario. Muchas y poderosas son las grandes fundaciones globalistas cuyo objetivo es justamente el contrario, limitar la población. La variedad cromática de sus banderas apenas oculta el monolitismo que aspiran a imponer, que ya están imponiendo, en el que no hay lugar para la disidencia. Una basura ideológica e intelectual que amenaza con ahogarnos. Y en nuestra sección Desde Fuera, el ABC nos obsequia con uno de sus titulares: China usa el COVID-19 para pasarse de la raya en sus fronteras exteriores. Y es que efectivamente China no solo está aprovechando en términos económicos la difusión del virus que saltó de Wuhan a los 4 puntos cardinales del planeta, también lo está haciendo en términos militares. Ahora ya no predica el auge pacífico, sino que muestra sin disimulo sus intenciones agresivas. Y lo hace en todas direcciones, hacia la India, hacia Japón y hacia el mar del sur de la China. Frente a Taiwán y a Japón está enviando buques en una clara actitud de desafío y provocación, en el nombre de la reclamación de unos ignotos islotes que puedan proporcionar la excusa perfecta para desatar un conflicto cuando lo crea más oportuno. Y qué mejor oportunidad que cuando el adversario está debilitado por una crisis como por ejemplo la actual. Porque por mucho que los globalistas se froten las manos con China, la estrategia de este país solo obedece a criterios nacionales. Harían bien en tenerlo presente. China no es un hámster. Y hablando de esos que ponen como ejemplo a ese país de aborto obligatorio, brutal represión política y religiosa y agresiva estrategia, que no es otro que China, resulta que son los mismos, oh sorpresa, que piden abiertamente la destrucción de la familia, mostrando así su verdadero rostro. Los amigos de la Open Democracy de George Soros consideran que la familia es algo apestoso. Seguramente hablen por experiencia personal. La plataforma Open Democracy de George Soros publicó un artículo en plena pandemia donde pedía la abolición de la familia, considerando que en el seno de la misma es donde se produce un mayor número de abusos y violencia. Firmado por la feminista Sophie Luis, afirmaba lo siguiente: ¿cómo puede ser beneficiosa para la salud una zona definida por las asimetrías del poder de las tareas domésticas? El trabajo reproductivo es una labor sumamente de género, del alquiler y la hipoteca, la propiedad del suelo, la crianza patriarcal y a menudo la institución del matrimonio. A fin de cuentas, es en esos hogares estándar donde todos saben, aunque nunca lo dicen, que radica la mayoría de la violencia terrestre. La OMS llama a la violencia doméstica el abuso más difundido, pero uno de los menos denunciados de los derechos humanos. Las intenciones están claras. El objetivo de George Soros es el de crear el caos. Quiere destruir el mundo heredado, pero en su lugar no dejar sino desorden. Lo malo para quienes desean destruir la familia es que esta institución es mucho más fuerte que ellos y por el momento resiste. De hecho, la familia ha sido la mejor receta contra la crisis económica y contra la sanitaria. Y es, por descontado, el último espacio de libertad contra las acometidas del poder, público o privado. Ciertamente la familia se ha deteriorado en las últimas décadas. Si en España se hubieran mantenido las mismas pautas de hace 50 años, la sociedad hubiera sido mucho menos golpeada de lo que ha sido con motivo de la crisis del COVID-19. Así lo publicaba el Observatorio Demográfico CEU San Pablo en un estudio dirigido por el profesor emérito y demógrafo Joaquín Leguina y coordinado por Alejandro Macarrón. El informe titulado Coronavirus y demografía en España analiza lo que habría sucedido de haberse mantenido el número de hijos por mujer en 2,8, lo que permitiría un crecimiento sostenido de la población. Hubiera pervivido una estructura familiar semejante a la de entonces, con una enorme cantidad de matrimonios y sin apenas separaciones, y la mayoría de los mayores hubieran vivido en casa con sus hijos en lugar de que estos los hubieran enviado a residencias. Hoy existirían 20 millones de españoles más menores de 43 años. Nuestro PIB sería mayor y habría más hospitales, al tiempo que un menor número de ancianos estarían ingresados en residencias, alrededor de la mitad de los que lo están ahora. El colapso sanitario habría sido mucho más bajo, con lo que se habrían salvado miles de vidas. Por otra parte, al tratarse de población joven, apenas habría crecido la necesidad de atención sanitaria y el número de muertos por millón de habitantes hubiera disminuido mucho. Tanto en términos absolutos como proporcionales, las ventajas habrían sido innegables. Las principales víctimas de la pandemia han sido los ancianos. Muchos de ellos han sufrido el confinamiento y la enfermedad en soledad. Hoy, en España, el número de personas que viven solas es 6 veces superior al de 1970, en torno a 4,5 millones. Una tragedia.
Lo cierto es que las mujeres no trabajadoras tienen el doble de hijos. No es descabellado considerar que habría que favorecer que las mujeres que quieran tener hijos sean recompensadas por tomar esta decisión. Pero las políticas públicas no quieren favorecer esto, sino todo lo contrario. Por muchas razones hay un interés en que no se tengan hijos. La escasez de hijos supone menos preocupación por el futuro, menos sentido de la continuidad, de los valores tradicionales y naturales, más consumismo, más materialismo en definitiva. La sociedad de hace 50 años era profundamente familiar, pero ha sido transformada a una sorprendente velocidad. Esos cambios son los causantes de la situación actual. Alejandro Macarrón asegura que hay que establecer desgravaciones fiscales y un apoyo más general a la maternidad y a la familia que incluya también a las pymes. Del mismo modo, revisar las leyes del aborto y la facilidad para la contracepción, al tiempo que se debe favorecer el matrimonio. Y quizá aquí resida la cuestión clave. Hemos construido una sociedad en la que la mitad de la gente no se casa y la mitad que se casa se divorcia. Que eso tiene que ver con las posibilidades de tipo económico es cierto, pero lo es, sobre todo, que se ha producido un cambio de mentalidad a partir de una opción ideológica que se ha impuesto. Tenemos esta noche con nosotros a Alejandro Macarrón. Muy bienvenido. Buenas noches. Gracias. Un placer tenerle. Bueno, estamos analizando esto a la luz del informe brillantísimo que ha presentado usted el día 24, si no recuerdo mal, y en el que, bueno, la cuestión de la demografía parece resaltar de una manera muy evidente el absurdo hacia el que caminamos, porque no tiene mucha explicación desde el punto de vista racional. Sí, en el informe hemos intentado ilustrar, como decían en la introducción que han hecho, muy buena, qué habría pasado si hubiésemos mantenido las pautas de antes de natalidad, de estructuración de parejas, de cuidado de los ancianos, ¿no? Que antes muchos menos iban a residencias, ¿no? Y nos salen, dentro de un análisis absolutamente aproximado, porque esto no es una ciencia exacta, nos salen unas diferencias muy notables, ¿no? Como se ha resumido, ¿no? Habría ahora mucha más población porque habrían nacido muchos más niños, incluso tendríamos una segunda generación de esos niños adicionales, ¿no? Respecto a los que dejaron de nacer a partir de 1977, pero como sería casi toda población joven se ha contagiado muy poco, y de los que se han contagiado, o bien se ha contagiado de forma tan leve que ni siquiera nos hemos enterado, ¿no? Desde luego ha habido muy pocas hospitalizaciones y poquísimos muertos, pero como seríamos una sociedad más grande, con mucha más población laboral, tendríamos más Producto Interior Bruto y tendríamos sin duda más hospitales y capacidad hospitalaria. Por tanto, habrían muerto menos personas en proporción a la población, y además, como habría habido más hospitales, también habría habido menos colapso hospitalario y también eso habría reducido muertes, ¿no? La otra cosa interesante que decíamos era, y muy impactante, es lo que tiene que ver con las residencias. En España, en los últimos 40 y pico años, se ha multiplicado por 7 el número de ancianos que viven en residencias, pero no ha crecido por 7 el número de ancianos desvalidos. Hay más que antes, porque la sociedad ha envejecido. Y es verdad que algunos viven mucho y ya se deterioran, su salud se deteriora, y es verdad que no pueden ser cuidados en casa por los familiares. Pero la propensión a tener en los hogares al mayor, sobre todo cuando enviudaba uno de los dos padres, de los hogares de ahora es muchísimo menor. Y todos sabemos que las residencias han sido casi la mitad de los muertos en esta tragedia han venido en residencias. O sea, los viejos, por decirlo con el término clásico, que ahora parece que tampoco se podría decir por no ser políticamente correcto, que han vivido en sus casas, han tenido un porcentaje bastante menor de fallecimientos, ¿no? Y luego un aspecto que es también bastante interesante, que se ha recalcado, es el de la soledad, ¿no? Ahora mismo hay muchísima más gente que vive en solitario. En una situación normal, hace 6 meses, ¿no? Si vives solo, pero vas a la calle, trabajas, ves a tus amigos, comes en restaurantes, bueno, pues relativamente no es tan duro, ¿no? Duermes solo, pero solo duermes solo, más o menos, o estás algo solo. Pero estar a lo mejor 2 meses absolutamente solo, quitando lo poco que te has atrevido a ir al supermercado, ¿no? A reabastecerte, ¿no? Que daba miedo hasta eso, pues ha tenido que ser muy duro, ¿no? Y hay varios millones más de personas que viven solas ahora en España que antes. En las grandes ciudades europeas es ya bastante frecuente que al final del verano, por ejemplo, con motivo de las altas temperaturas que pueden darse eventualmente, aparecen al cabo de las semanas y de los meses una gran cantidad de ancianos que han muerto solos en sus casas. Es ya digamos, casi un ritual en Europa. Cada vez la población es más anciana y cada vez también estamos más solos. Eso no solamente marca la muerte, sino que marca nuestras vidas. Marca nuestras vidas,
En este caso, por ejemplo, quien vivía solo ha enfermado y ha muerto solo, pues su final ha sido mucho más trágico que si le hubiese podido acompañar o cuidar a alguien, ¿no? Marca en nuestras vidas, vamos a ver, la soledad produce tristeza, Claro. produce también problemas físicos, porque lleva a peor salud física, no solo psíquica. También, pues muchas veces come peor el que vive solo, y eso también le lleva a peor salud. Pero además cuesta dinero. Una cosa que se ha estudiado muy poco es el coste de la soledad y el coste económico de que vivamos menos personas por hogar, porque en los hogares se comparten muchos gastos. Cuanta más gente viva en un hogar, más barato cuesta por persona casi todas las cosas, ¿no? El coste de un piso normalmente lo pueden compartir muchas veces entre 1 y 3 personas. Bueno, si lo comparten 3 personas, cuesta la tercera parte por persona, ¿no? Sea en propiedad o sea alquilado, da lo mismo, ¿no? Claro. Y la soledad es muy cara para un país. Parte del incremento que ha habido de renta per cápita en los últimos 40 años, debido, pues lógicamente, a la mejora de la tecnología, a mejoras que se han producido en las empresas, nos lo hemos comido, lo hemos absorbido, porque vivimos menos personas por hogar, o sea, no nos ha cundido nada. Eso. Es muy interesante esto que dice, efectivamente. En todo lo que tiene que ver con la renta, todo lo que tiene que ver con nuestras cifras de aquella época de convergencia con Europa y las que tenemos hoy, no hemos mejorado aquellas cifras, y algunos datos que son de aquellos años 70 que son verdaderamente llamativos y que nos hablan del estado de la salud social de la España de 1975-77 y la España actual. El año 75 en España había apenas 8.000 presos. 8.000 presos, estábamos al furgón de cola de las sociedades europeas. El año 2009 lo habíamos multiplicado por 12 esa cantidad. O si nos vamos, por ejemplo, a los suicidios, hoy tenemos una cifra absolutamente desbocada de suicidios en comparación con los que teníamos entonces, donde estábamos en la parte más baja, digamos, de la curva, valga la expresión, en los tiempos que corren. Si comparamos la salud de la sociedad entonces y la de hoy, la verdad es que encontramos pocos motivos para felicitarnos. En la parte esa que efectivamente hay muchos indicadores de la vida real, no los teóricos o los que se cuentan de números brutos del Producto Interior Bruto, que, como decía, por ejemplo, una parte de la mejora de la renta nos la hemos comido en necesitar más gasto familiar sin que nos aporte ningún disfrute. En el caso de los suicidios concreto, afortunadamente seguimos siendo un país con menos suicidios que otros, y también hay un efecto, se suicida más la gente a mayor edad, ¿no? La sociedad ha envejecido. Pero vamos, es cierto que han aumentado los suicidios. Los homicidios, también seguimos siendo un país con pocos homicidios, pero generalmente, por ejemplo, lo que comentábamos antes de los divorcios y las separaciones. Ahora aproximadamente la mitad de la gente ya no se casa nunca, y de la gente que se casa aproximadamente la mitad se separa. Es un dato demoledor. Eso genera una cantidad de dramas de niños pequeños. Eso tiene dos efectos malísimos en la sociedad, ¿no? Uno es que nacen menos niños, porque si una pareja, hombre, si se separa 40 años después de casarse, pues ha tenido todos los niños que iba a tener, ¿no? Pero si se separa antes de tener el primer niño, o cuando ha tenido solo uno, por ejemplo, pues ese proyecto de esa familia se ha roto y ya no tiene más, ¿no? Eso también sirve de disuasorio a otra gente que está pensando tener niños o no, o se va a casar y dice, oye, lo mismo acabo como mi amigo, como mi hermano, que fíjate qué trauma ha tenido de divorcio, ¿no? Y luego a los niños pequeños. A mí me impresiona que se hable tanto de protección de la infancia, que está todo el mundo obsesionado con la pobreza material infantil, que afortunadamente no existe prácticamente en Europa ni en España, porque es verdad que hay programas contra la pobreza extrema muy buenos, ¿no? Sin embargo, el trauma del divorcio que sufren millones de niños europeos, en España pues también no sé si millones o algún millón, es impresionante, que no le importa nada a nadie. No se habla de ello en ninguna parte, y eso es una fuente de sufrimiento, es una fuente de pobreza posterior, porque los hijos de divorciados, con todas las excepciones que se quiera, y de separados en promedio, los que viven sin su padre tienen menos éxito después. Con los disturbios que han salido ahora en Estados Unidos, estos disturbios tremendos que vi un vídeo de un abogado negro que decía que el principal problema de los negros no era el racismo, sino que el 75-80% crecían sin padre. Sí, señor. Vivían en hogares, nacían en hogares desestructurados de saque, porque se estaban dando incentivos contra la pobreza si la familia era monoparental. O sea, se estaba incentivando la monoparentalidad, en vez de ser la excepción desgraciada de una familia que lamentablemente se ha roto, pero que sea muy minoritaria. Es que los negros, el 75%, en Estados Unidos 70-80% nacen de madres no casadas. Si se crían sin padre,
pues los resultados después, según este abogado negro, decía que también en los blancos el porcentaje de fracaso vital posterior de los niños blancos que crecen sin padre era mucho mayor que de aquellos que crecían con padre y madre, ¿no? Claro, aquí le tengo que hacer una pregunta que yo creo que es plenamente procedente. Bueno, claro, ¿qué le voy a decir yo cuando se la voy a hacer? Pero que no sea capciosa. Procuraré que no lo sea, pero quiero decir, vamos a ver, usted está dibujando un escenario que es real, inevitablemente, indudablemente real, es un escenario producto de la evolución de la historia, pero también de la existencia de unas determinadas políticas. ¿Hasta qué punto es, la pregunta, el resultado de lo que está pasando es resultado de una situación más o menos objetiva y de un devenir sociológico, histórico, o es resultado de unas premisas que son deliberadamente buscadas para conseguir este fin? No es capciosa, es difícil de responder. Es complicada. Sí. No, usted sabe mucho mejor las citas y quién dijo que, no sé si era Burke el que dijo que para que el mal triunfe basta con que los buenos no hagan nada, porque era los Burke, malos sí, señor. oficios hacen el mal, ¿no? Burke. Entonces, ciertamente hay grupos ideológicos que van a favor de este tipo de cosas, pero si el resto de la sociedad asiste pasivamente, si no hay quien se opone, pues al final te preguntas quién es más responsable, ¿no? Si los malos, si el escorpión pica, pero es que el escorpión está diseñado para picar, ¿no? ¿Quién es el malo, el escorpión o los demás que no nos protegemos, ¿no? Entonces, es verdad que existen esos grupos, pero también es verdad, y eso lo hemos comentado alguna vez, que la natalidad ya había caído en Europa, desde luego, y en Estados Unidos, mucho antes de que existiesen esos grupos tan potentes antinatalistas. Es decir, que hay una tendencia histórica de ciclo más largo hacia eso. Dicho lo cual, de nuevo, le doy la razón. Hay grupos abiertamente antinatalistas, abiertamente antifamilia. Yo me he quedado horrorizado con lo que han recordado ustedes en la introducción de ese artículo que decía que había que abolir la familia. O sea, vamos a ver, si la familia es, no lo sé, que habrán tenido mala suerte en su propia familia. Yo creo que es una cosa imprescindible, estupenda. Es el modelo probado de generación de seres humanos. Es la gente que te va a apoyar, tus hermanos. Hay hermanos que no se llevan bien, pero la mayoría de los hermanos se tienen para toda la vida cuando mueren los padres. No lo sé, me parece espantoso, ¿no? Que se pueda proponer eso medianamente en serio. Pues así es, y en esas estamos. ¿Hay alguna, digamos, posibilidad de proponer otra cosa que no sea, a la vista de las cifras que tenemos, de favorecer a las mujeres que quieran libremente dedicarse a tener hijos? ¿Por qué no se puede hablar de estas cuestiones? ¿Por qué parece que pende una sospecha permanentemente acerca de no sé qué cosas cada vez que se habla de esto? La verdad es que a mí se me ocurren pocas posibilidades más que las de favorecer a las mujeres que quieran tener hijos y favorecerlas desde las políticas públicas activas, incluso si eso supone el abandono de su carrera profesional. Es decir, que se le dé esa posibilidad. Parece que la ideología hegemónica y desde luego el feminismo se niega a que a la mujer se le oferte esa posibilidad. Sí, es muy desazonador, por lo que ustedes han dicho que es así. Las mujeres que no trabajan fuera del hogar, porque dentro del hogar trabajan mucho todas, sí, desde luego. Sobre todo las tradicionales, tienen más hijos, bastante más hijos que el resto, y necesitamos niños, ¿no? Y sin embargo hay determinados incentivos que se dan exclusivamente a la mujer que trabaje fuera del hogar. Además va contra la libertad. Uno de los valores más fuertes que tenemos en la sociedad moderna, teóricamente todos, es el de la libertad personal, ¿no? Es decir, que los individuos decidan libremente qué puedan y quieren hacer, que luego sean responsables de sus consecuencias. Lo que no vale es que yo hago lo que me dé la gana y si me sale mal, que todos los demás me cubran todo lo que no he conseguido, ¿no? Pero bueno, dentro de un orden creo que la libertad es algo imprescindible y sin embargo el Estado no solo no está dejando libertad en ese sentido porque está empujando a las mujeres fuera del hogar, algunas que quieran quedarse como madres tradicionales con muchos hijos, y el resultado que tenemos es el que es un lento pero continuo suicidio demográfico. Nacen muy pocos niños, necesitamos más niños, por tanto yo exigiría al Estado que sea neutral tanto porque es su obligación en una sociedad democrática liberal como por los resultados que se están consiguiendo con estas políticas. Pues don Alejandro Macarrón, muchísimas gracias como siempre por atendernos, por ser tan claro, coordinador del informe Demografía y COVID-19, que creo que llega a unas conclusiones absolutamente aleccionadoras y más allá de la corrección o la incorrección política, sencillamente buscan la verdad y creo, en mi modesta intención, que la hayan. Nos mueve la corrección factual, no la política. Así debe ser, don Alejandro. Muchísimas gracias.
Gracias a usted. Pasamos ahora a nuestra sección de la hemeroteca. Vean cómo Pablo Iglesias se ríe de Ana Botella y la considera poco preparada por su ya famoso Relaxing Cup of Café con Leche. Vean. De Ana Botella, que representa todo lo contrario a lo que han representado las mujeres valientes en la historia. Es la que encarna ser esposa de, nombrada por, sin preparación, Relaxing Cup of Café con Leche. De una tan cruel crítica, uno esperaría un acendrado nivel de inglés nativo o algo así, ¿no? Por su parte. Vean y sobre todo, escuchen. From the first moment of the crisis generated by COVID-19, we knew that the response should be exactly the opposite of that one adopted in the 2008 crisis. The priority of our government has been to avoid the closure of companies and the loss of jobs with the ERTEs. I don't know how to say ERTE in English. We have tried to build a social seal, as I said before, to protect the income and to protect the companies. Pues exactly, este es el que se reía del Relaxing Cup of Café con Leche. Y ahora cierren ustedes los ojos escuchando el melifluo fluir de ese depurado acento de las Midlands que acaba de acariciar nuestros oídos y comprenderán intuitivamente que la crítica al inglés de los demás, efectuada desde unas tan evidentes carencias, refleja a la perfección la relación entre el Pablo Iglesias que promete y la triste realidad de aquello de lo que es capaz, como demuestra largamente su vicepresidencia. Volvemos enseguida. Una propaganda incesante que de forma sutil nos está arrebatando el respeto y el amor por la vida nos ha llevado a considerar el aborto como una opción legítima. Se terminaron las consideraciones lacrimógenas con las que nos sedujeron tiempo atrás. Ahora el aborto ya no es una decisión que toma la mujer al elegir entre dos infiernos. No, ahora el aborto es un derecho que muestra el empoderamiento que se ha hecho de las mujeres, señores, señoras de horca y cuchillo. Al tiempo se ha convertido en un fabuloso negocio con la complicidad activa de los poderosos de la tierra. El mayor de todos ellos, Planned Parenthood, la multinacional del aborto implantada en medio mundo por Washington. Aunque Planned Parenthood existe oficialmente con esa denominación desde 1942, su fundación se remonta a 1921, cuando Margaret Sanger fundó la Liga Estadounidense de Control de Natalidad. En 2020 cuenta con más de 600 centros en los Estados Unidos. Los abortos practicados por Planned Parenthood en el conjunto del país suman un tercio de los mismos. Su presupuesto alcanza la astronómica cifra de 1.300 millones de dólares, de los que casi un 45% procede de la financiación gubernamental. Quizá así se entiendan mejor las declaraciones del actual presidente de Planned Parenthood, Alexis McGill Johnson, que ha afirmado que no podremos soportar otros 4 años de presidencia de Donald Trump. Tenemos que hacer todo lo posible para sacarlo de su despacho. Y es que Trump ha cortado la financiación a la multinacional del aborto sin mayor consideración, lo que está llevando a esta a una situación financieramente complicada. Margaret Sanger consideraba que debía eliminarse la diferencia sexual entre el hombre y la mujer, por lo que los anticonceptivos, en la medida en que permitan evitar la maternidad, que era la principal fuente de distinción entre los dos sexos, representaba un salto adelante que permitiría elegir el propio sexo a cada cual. Esa nueva raza solo podría surgir allí donde la humanidad estuviera ya de por sí más evolucionada, en los Estados Unidos, de no ser porque los latinos y los negros lo impedían. Si sobre los primeros no tenía duda de que eran intelectualmente inferiores, sobre los negros opinaba que había que esterilizarlos. Naturalmente, una organización como el Ku Klux Klan, racista y anticatólica, encontraba en las ideas de Sanger una justificación de sus ideales en favor de una América blanca, sajona y protestante. Sanger se dirigió al Klan, por entonces muy nutrido de mujeres, en docenas de ocasiones, pues compartían objetivos. En principio, Sanger era partidaria del control de natalidad, si bien afirmaba rechazar el aborto. Sin embargo, con el tiempo fue modificando su posición. De hecho, hoy sabemos que la introducción de métodos contraceptivos hace aumentar y no disminuir el número de abortos.
Un alto directivo de Planned Parenthood, Malcolm Potts, así lo reconocía ya en 1979. Las intenciones eugenésicas y racistas de Sanger están fuera de toda duda. Incluso hoy, y siendo que los negros constituyen el 12% de la población estadounidense, sufren el 35% de los abortos. Resulta perfectamente explicable que el 78% de los centros de la multinacional abortista se encuentren en zonas en las que viven las minorías no blancas, sobre todo en barrios negros. Planned Parenthood no se limita a ofrecer sus servicios para que las mujeres aborten. Ha hecho además un enorme negocio de estas prácticas, como muestra el escándalo que saltó a la prensa en 2015, cuando se descubrió el tráfico de órganos de bebés con el que se lucraba sin el más mínimo pudor. Increíblemente, la administración estadounidense del presidente Obama se solidarizó en público con Planned Parenthood y exigió investigar al Center for Medical Progress, que había sido quien denunció el escándalo. El juez William Morrick no solo impidió que las imágenes se distribuyeran, sino que sancionó con una multa de $200.000 a David Daleiden, que había sido el autor de la denuncia. Al juez le dio igual que en los vídeos se viese a empleados que explicaban cómo aprovechar las partes del feto asesinado, así como el monto de los ingresos en dólares que obtenían con ello. En una gran parte de casos ni siquiera consultaban a la madre. Como quiera que las partes de los fetos obtenidas más tardíamente son más valiosas, Planned Parenthood se muestra especialmente proclive a los abortos más tardíos. Nada extraño si se tiene en cuenta que la mitad de los congresistas del Partido Demócrata cobra sobresueldos de Planned Parenthood y que el propio Obama recibió casi $2 millones para su campaña electoral. En el ciclo electoral de 2014, Planned Parenthood gastó $6,5 millones en los candidatos demócratas. Por supuesto, la administración Obama no se limitó a la defensa de la empresa abortista de los Estados Unidos, sino que ha promovido la adopción del aborto como derecho en un sinfín de países, sobre todo de Iberoamérica. Su mejor embajadora ha sido Hillary Clinton. No es casualidad que la hija mayor de Cecil Richards, presidente de la multinacional abortista, ha trabajado para ella. En este momento, Planned Parenthood, junto a otras iniciativas como Black Lives Matter, forma uno de los principales apoyos de las candidaturas demócratas y, sobre todo, de los enemigos de Donald Trump. Para que nos hagamos una idea de la magnitud de la oposición al actual presidente de Estados Unidos, entre las empresas que colaboran con Planned Parenthood podemos citar nada menos que a American Express, Bank of America, Boeing, Nike, Deutsche Bank, Microsoft, Starbucks, Avon, PepsiCo, Nestlé y, por supuesto, la fundación de Bill y Melinda Gates, la Fundación Buffett, la Fundación Ford y la Fundación Turner. La permanencia de Donald Trump en la presidencia de los Estados Unidos o su derrota va a terminar por ser decisiva en mucho mayor medida de lo que el ciudadano medio estadounidense o europeo cree. También para la vida. Y tenemos a don Javier Villamor esta noche con nosotros. Muy bienvenido, don Javier. Muy buenas noches, Fernando, encantado. Bueno, para hablar de este tema que creo que es particularmente terrible, ¿no? Sí, empecemos por el principio. La situación a la que se hacía referencia aquí, en lo que respecta a la política norteamericana en este momento, la situación de Donald Trump, también referido a este asunto que es representativo de otros muchos, y cómo Planned Parenthood pues forma parte de ese frente amplísimo y poderosísimo que pretende expulsar a Donald Trump de la Casa Blanca. Aquí hablamos un día que la misión de Donald Trump es ir desmontando poco a poco todo ese entramado supranacional que se ha creado desde el año 44, por así decirlo, y una de esas patas, sobre todo, es el aborto, ¿no? Que se ha convertido en una industria de la muerte, mueve miles de millones de euros en todo el mundo, es uno de los lobbies más importantes en Estados Unidos, de hecho es uno de los que financia ahora mismo la campaña o financió en su momento contra Donald Trump, las marchas feministas, etcétera, y ahí están pues también el Partido Demócrata, medios de comunicación, es decir, riega de forma piramidal la estructura de la sociedad civil norteamericana, y igual que pasa aquí con los chiringuitos feministas, hay mucho dinero en juego y es un elemento clave. Donald Trump fue a por ellos desde el principio, intentar, cuando decía defund, que es eliminar, quitar las subvenciones, y les hizo bastante daño, pero como sabemos en Estados Unidos hay muchos multimillonarios, entonces si no recibes dinero público vas a recibir dinero privado porque sigue habiendo un interés. Veremos cómo continúa ahora si Donald Trump repite presidencia, pero está claro que les ha hecho bastante daño. Y luego no solo es un lobby en Estados Unidos, también es uno de los principales lobbies en la Unión Europea, y parte de eso es lo que tenemos, bueno, luego te lo comentaré, parte de eso es lo que vemos de esa educación sexual temprana, lo que llaman Comprehensive Sexual Education, que vendría a ser educación sexual integral, ¿no? Que acaba promoviendo un mayor número de abortos siempre, como hemos dicho en el vídeo, todo lo que tiene que ver con eso y todo lo que tiene que ver con la contracepción. Al final acabaron reconociendo que realmente eso era una de las razones por las que aumentaba el número
de abortos. Bueno, todo esto nace desde una perspectiva racista y eugenésica, hay que decirlo, y en el fondo nunca ha dejado de serlo. Si vemos hoy las cifras en Estados Unidos, fundamentalmente no hacen más que ratificar esta idea. Cuando se abrió, Planned Parenthood estaba enfocada principalmente a barrios de clase baja, lo que ahora se llama minorías raciales, principalmente afroamericanos e hispanos. Había un objetivo claro en reducir la población de ellos, precisamente porque, si te acuerdas lo que hablamos aquí del informe Kissinger, con el objetivo un poco de ir reduciendo el impacto de la sobrepoblación. Obviamente, eso a día de hoy no es tanto, porque como tú decías bien, se ha abierto a todo el mundo. Hoy en día hay que tener en cuenta que Planned Parenthood es la multinacional abortista más importante del mundo, tiene más abortorios que McDonald's en el mundo. Es más fácil que una mujer se practique un aborto en un centro de Planned Parenthood a que coma una hamburguesa en el McDonald's, lo cual dice bastante de la capacidad de influencia de esta serie. Y el problema es que todas estas políticas eugenésicas, que aunque se han aplicado también en Europa, por ejemplo el régimen nacional socialista, todo el tema del antisemitismo, antisionismo, viene todo de Estados Unidos, porque las políticas raciales y eugenésicas se empezaron a practicar a principios del siglo XX y luego eso se importó de alguna manera a Europa. Por lo tanto, por mucho que lo nieguen los partidarios de este grupo, el origen es el que es, por no decir satánico, pero bueno, es muy, muy peligroso. La fundadora de Planned Parenthood, Margaret Sanger, una mujer que no escondió sus intereses y sus derivadas racistas abiertamente, sus contactos con el Ku Klux Klan, sí, señor. Pero en principio ella era contraria al aborto. Ella al principio lo que se dedicaba era a expandir los métodos anticonceptivos. Va por fases de negocio. Primero era el anticonceptivo, después vieron el negocio del aborto, no por el negocio en sí de lo que cuesta un aborto, que más o menos va entre 400 y 1.700 dólares, sino aparte porque luego, como vimos también la semana pasada, hay un negocio posterior a eso, ¿no? La venta de órganos, cerebro 6.000 dólares, más o menos. Hablaremos de esto, sí. Y eso ahora, como ha hecho muchísimo daño, ha descendido a nivel mundial el aborto de alguna manera, por crisis económicas, mayor predominancia de la familia, mayores políticas conservadoras. Ahora lo que se ha dedicado sobre todo es a la venta de hormonas y derivados al sector LGTB transexual. Es decir, todo es un negocio y cuando ven que por un lado se agota, van a por otro. Esta gente no da puntada sin hilo, ¿no? Bueno, en cuanto a lo que comentábamos antes, justamente, creo que es un tema particularmente importante. La proliferación de anticonceptivos es una de las razones fundamentales, si no la fundamental, que explica la extensión del aborto. Gente como Alfred Kinsey, que no es sospechoso en ese sentido, ¿verdad?, o Malcolm Potts, que fue un alto directivo de Planned Parenthood en 1979, reconoció directamente que a mayor número de contraceptivos, mayor número de abortos, que el aborto no iba a descender por ese hecho. Claro, es que el problema es que hoy se entiende hoy el aborto como otro método anticonceptivo más. Claro. Entonces mucha gente piensa que es otro paso más, por lo tanto no tomo las medidas necesarias previas, bien sea el uso de profilácticos, pastillas del día después, en fin, todas estas cosas que hay hoy en día. Y por lo tanto las jóvenes con mala información principalmente pues piensan que esto es una cosa más. Pero es que, como te decía antes, esto viene de la ONU. O sea, los documentos de educación sexual en la ONU, sobre todo promocionados por la OMS, para el Fondo de Población, están patrocinados y están hechos por Planned Parenthood. Entonces, es el negocio perfecto, es la pescadilla que se muerde la cola. Si de instituciones supranacionales desarrollan libros de educación sexual en los que te fomentan el tema de promiscuidad sexual, que incluso te reducen la problemática del SIDA, el amor es libre, incluso te dicen que el aborto es un derecho para niñas de 5 años, obviamente estás generando futuros clientes. Y es el negocio perfecto, porque si ya a las nuevas generaciones le estás diciendo que eso no pasa nada, que puedes hacerlo sin problemas, que no tiene ninguna repercusión psíquica, física, obviamente ese es el día de mañana, cuando realmente pase eso, van a saber o van a ir, obviamente, a un centro abortorio. Esto viene así, el problema es que son políticas supranacionales. Es muy difícil hacerle frente a nivel nacional porque esto viene impuesto. Y además no solo viene impuesto de tú a tú, sino que es un proceso de chantaje, como pasó también en África, en las que las ayudas económicas al desarrollo venían siempre supeditadas a la implantación o bien sea de anticonceptivos o bien incluso al aborto. Y eso ha generado muchísimos problemas en países más conservadores como por ejemplo el polo sudamericano o africano. Sobre todo en Hispanoamérica ha sido muy visible y en la administración Obama, ¿no? Y sobre todo Hillary Clinton, sí, que condicionaba las políticas de ayuda a la imposición de programas de este tipo. Sí, yo creo que se ha dado un salto en la argumentación del aborto, se ha dado un salto desde el terreno científico. Hemos tenido que ir años atrás algunas, perdónenseme, pero así, idioteces, como decir que el niño, que el feto, que no era humano, que era un ser vivo, pero no era humano, entonces quedaba claro sin ascribir a ninguna especie conocida. Fue una cosa verdaderamente delirante de las ministras de Zapatero. Y yo creo que la argumentación hoy ha cambiado, ya no apunta a cuestiones de carácter científico, sino ideológico. El feminismo hoy lo que te dice, y yo tengo esa experiencia personal, es que tiene que ver
muy estrechamente con lo que llaman empoderamiento. Y de hecho, en una discusión, una feminista me dijo en cierta ocasión, ¿quieres mayor empoderamiento que vernos capaces de decidir sobre la vida y la muerte? Este era el argumento, no era porque no pueden discutir, porque ya no discuten que sea parte de la especie humana. De hecho, los partidarios del infanticidio, es decir, de Peter Singer y gente así, Michael Tooley, son gente que hoy reconocen que es un ser humano el feto, por supuesto, antes de nacer, que por eso es feto, a después de nacer, que ya es niño, digamos, y que claro que es el mismo ser y pertenece a la misma especie. Muchas veces no entendemos estas justificaciones porque no intentamos ponernos en la mente del otro. Cuando tú quieres llevar a cabo una política, como hablamos aquí muchas veces, tienes que vender un marketing de la política. Entonces el marketing perfecto era decir que ese feto no era un ser humano, por lo tanto no tenías que tener remordimientos a la hora de matarlo, porque como no es vida, pues no pasa nada. Y luego los eufemismos, ¿no? Interrupción voluntaria del embarazo. Quizá en un proceso mecánico puedes interrumpir, como puedes encender y apagar un ordenador, pero en biología tú no puedes interrumpir un proceso porque acabas con el proceso. Y acabar con la vida de una forma violenta se llama asesinato. Entonces, y luego hay una cosa en legislación española, hay una incoherencia bastante grande, que es cuando dicen que, por ejemplo, tú matas a una mujer embarazada y es un doble homicidio, pero cuando abortas no es un homicidio. Entonces hay una serie de incoherencias que obviamente ellas se han dado cuenta de que por ahí no tragaban y han ido al plano ideológico, diciendo, bueno, yo soy mujer, mis derechos, y luego también utilizan un falsete interesante, porque cuando dicen, ¿usted está a favor de los derechos de la mujer? Sí. Entonces usted está a favor del aborto. No. Entonces usted no está a favor de los derechos de la mujer. Utilizan esas trampas dialécticas que mucha gente cae y a veces no entiende por qué, porque no nos educan en eso. Cuando investigaban a Planned Parenthood en aquella famosa cámara oculta, que yo creo que dio la vuelta al mundo, una de las razones que justificaba a los directivos de esta multinacional del aborto para dedicarse a lo que se dedican, porque tienen plena conciencia de ello. Yo recuerdo que un provida español muy destacado, Jesús Poveda, me relataba cómo, hablando con un médico en cierta ocasión, claro, obviamente el médico sabía lo que estaba haciendo y le decía, pero ¿cómo puedes hacer esto sabiendo que estás matando a un ser humano? Y el médico le contestó, a veces yo mismo me sorprendo de lo que soy capaz de hacer por dinero. Bueno, en estos vídeos la justificación de una de las directivas es que quería un Lamborghini. Sí, estos vídeos son de David de Leiden, que además tuvo que ir a juicio. Fue a juicio, sí señor. Porque obviamente todo el lobby se echó encima porque demostraba, de hecho lo demostró tanto, que tuvieron que ir a testificar antiguas directivas de la empresa y admitieron, bajo juramento, que se estaba traficando. Pero luego también viene, bueno, el padre de Bill Gates fue miembro directivo. Así es. Y luego además fue miembro también de la Liga Eugenésica Norteamericana y podemos entender que de tal palo tal astilla hoy en día, ¿no? O sea, las políticas que se están aplicando no vienen de la noche a la mañana, se llevan aplicando mucho tiempo y el problema es que luego a nivel judicial pues pasa un poco como otras cosas, ¿no? Si todo está trufado, sabes perfectamente quién va a ser tu juez, te acercas a él, intentas que no. Es la política, quieras o no, hay muchísimo detrás de lo que vemos y los derechos al fin y al cabo a la hora de la verdad importan bastante poco. Bueno, de hecho la fiscal general con Obama, a quien se dedicó a perseguir, no fue a quien traficaba con restos mortales de fetos muertos, asesinados, Loretta Lynch, sino que se dedicó a perseguir a los periodistas que habían levantado esto. Es algo verdaderamente increíble. Hay una caza, es decir, porque se había implantado un silencio, digamos, porque como pasa aquí con el lobby LGTB hasta hace poquito, ¿no? Sí. Se daba por hecho ciertas cosas, no podías tocarlas, esto era así, y sobre todo porque se estaba haciendo a espaldas de la población, porque no se está informando, ¿no? Igual que pasa que no se informa lo que es el aborto. Y obviamente cuando tú tocas ciertos elementos sensibles vas a tener a toda la maquinaria contra ti, y el problema es eso, que a nivel periodístico mucha gente tuvo que pagar el gran precio incluso de ser despedidos por hacer este tipo de cosas. Luego a nivel judicial no siempre las cámaras ocultas son aceptadas, intentan siempre utilizar esos subterfugios legales y es complicado. El problema es que, bueno, lo bueno es que ya hemos roto ese techo de cristal de alguna manera, ya no es tabú hablar de esto. Entonces también por eso, con lo que tú decías antes, se ha ido más hacia un lado ideológico que pragmático porque ahí no tienen nada que hacer. Hay un caso particular que es el de Kermit Gosnell, un personaje verdaderamente nauseabundo, en fin. Ahorraremos a nuestros telespectadores la descripción pormenorizada del asunto, pero que se dedicaba a matar a los niños después de hacerlos nacer, porque es más fácil que hacerlo dentro, ¿no? Bueno, fue curiosa la reacción del establishment norteamericano y la postura del propio presidente Obama, tan, en fin, alabado y laureado públicamente, porque, bueno, vino a decir que aquello era un asunto particular en el que él no se tenía que inmiscuir. Y parece ser que él había estado también favoreciendo con anterioridad ese método, vamos a llamarle así, de aborto.
No solo fue a juicio, fue condenado por realizar algunos abortos ilegales, sino también por una muerte involuntaria de una mujer durante el embarazo. Eso es lo que no se dice muchas veces, ¿no? Sí, no sí. es riesgo cero. El problema es que Mueren más mujeres practicando abortos que en nacimientos. Exacto, eso es más peligroso eso, y es el problema que no se informa de lo que es el proceso en sí. No vamos a poner aquí imágenes que tú decías antes fuera de cámara, pero creo que es importante que la gente entienda cuanto antes, porque es que es un negocio de la muerte. Estamos hablando que un aborto cuesta entre unos 400 y 1.700 dólares, y eso es mucho dinero. Eso es mucho dinero para la persona, mucho dinero para las clínicas y luego todo lo que hay detrás. Porque, como te decía, es una superestructura creada por y para eso. Es decir, cuando tocas una pieza van a saltar otras. Y a nivel legislativo, el problema es que si se tapa, podemos entender que hay una gran parte de la élite, en este caso estadounidense, que está inmiscuida en eso, ¿no? Es decir, no somos ignorantes, no somos ingenuos, y la política estadounidense, principalmente, como todas las demás, está plagada de lobbies y hay un montón de intereses. Me gustaría que de alguna manera todos estos personajes que tuvieran un poder legislativo y poder ejecutivo, su cuenta bancaria fuera pública, porque ahí sabríamos realmente qué promueve qué y por qué. Y por eso, promoviendo lo que están haciendo a través de la educación, están creando futuros clientes de esta monstruosidad que se llama Planned Parenthood. Sí, muchísimas gracias, don Javier Villamor. A vosotros. Nos vamos con este tema desgraciado a la frase del día. Todo el terreno que gana la anticoncepción conduce al aborto, a la degradación de la mujer y a la trivialización del sexo. Encíclica Humane Vitae, 1968. Buenas noches.